Rodrigo Silva. Soy egresado de Centro de Diseño, generación 2008-2011. Llevo ya casi 6 años ejerciendo una labor de diseñador, como asistente para varios diseñadores, y yo creo que unos 3 años haciendo proyectos personales. Creo que todo esto empezó cuando mi hermano Santiago, mi hermano mayor Santiago, también diseñador gráfico, me compartió un libro de Bruno Munari, Cómo nacen los objetos, de Bruno Munari. Y me llamó mucho la atención ese libro porque es un libro que se lee muy fácil. Yo creo que poco tiene que ver con diseño, más tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Con una forma de abordar problemas y confrontar situaciones. Creo que pone muy al alcance el entendimiento de qué es el diseño y cómo es una herramienta. Entonces le debo mucho a ese libro. De ahí pues me volví un fanático aguerrido de Bruno Munari y se me abrió todo el panorama del mundo del diseño. Y pues siempre inquieto, siempre curioso, siempre desordenado. Acá estamos, ¿sí? Me gusta pensar que mi trabajo tiene... hoy en día la gente habla del valor agregado siempre, ¿no? Y creo que es fundamental, creo que sí es una cualidad que no puede faltar. Si bien no quieres hacer otra cosa que estorbe. Creo que mi trabajo procura mantenerse muy a la par del funcionalismo bauhausiano, ¿sabes? También siempre el Bauhaus ha sido como como una filosofía muy importante para mi trabajo. Y vaya, pues me gusta pensar que mi trabajo tiene un lenguaje propio, ¿ves? Que una pieza habla por sí misma, aunque no te describa un poema entero. Me gusta pensar que la obra que hago habla por mí mismo, ¿sabes? Hablaría un poco de lo mismo, porque una cosa tiene que ser una cosa y no puede ser otra cosa, por ejemplo. Y creo que sin poder explicarlo muy bien, eso es algo que de verdad me entusiasma, a veces me apasiona. Si bien creo que igual va a ser difícil de entenderlo en su totalidad, esta cosez de las cosas, pues da un campo de exploración. Y pues entonces en mi trabajo creo que ahí puedes encontrar algunos guiños y algunos gestos de multifuncionalidad, ¿no? O sistemas de construcción nómadas, por ejemplo, o procesos de producción de baja tecnología y de bajo costo. Entonces creo que es eso, ¿sabes? Creo que es fundamental para mí poder justificar por qué hice una cosa y posteriormente que la pieza sea capaz de decirlo por sí misma. Pues vaya, más bien estaba buscando cómo desarrollar una serie de contenedores de bajo costo, bajos requerimientos técnicos, tecnológicos, ¿no? Este es un ejemplo interesante. Ya conocí el triplay delgado y sé que es muy maleable, sé que pues es fácil de trabajar, es muy barato, es nacional. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Compré una hoja, la empecé a cortar. En efecto tenía como esta cualidad muy flexible, pero es muy quebradizo también. Entonces la intención de estos experimentos es ver cómo el traslape o el aumento de capas rigidizan el material, ¿no? Aquí empieza todo, la verdad, ¿no? Remaches, tape, ver cómo que se supone, ¿no? Viendo también las calidades de materiales, tipos de madera, ¿no? Este es como otro camino que creo que puede ser interesante para hacer contenedores de mayor tamaño. La intención de esto es que vayan decreciendo en su diámetro, ¿no? Y que, pues, de alguna forma muy sutil exista
Exacto, ese acomodo ahí, ¿no? Te digo, estoy haciendo varios prototipos para entender proporción, también un poco ya en el uso, si tiene, ¿sabes? De dónde lo agarras, cómo se siente más cómodo, cómo te cabe en plato, o sea, pues que no, o sea, aquí, pues vaya, este quedó muy pequeño, proporción, prueba y error y todo eso, ¿no? Pero mira, justo acá se ven las capas de todas las tiras, ¿no? Creo que siempre me han llamado la atención las cosas de escala humana, ¿no? En algún momento contemplaba indagar en la arquitectura y así, pero había algo de la factibilidad, ¿no? De poder realmente tener una idea, sucumbirla ante un proceso y al final de cuentas tener esa idea materializada, ¿no? Creo que es algo que se me hacía súper emocionante, todavía es muy emocionante, ¿no? Pasar de una cosa que no existe a algo en donde puedes sentarte a comer tu sopa, ¿no? Linda historia, la verdad. Igual, como una asignatura cualquiera de la escuela, esto es creo mi quinto semestre, bajo la tutela de Francisco Torres, a quien admiro y respeto mucho. Pues la asignatura era clara, ¿no? Diséñense algo, chavos, ¿no? Inspirado en cualquier cosa, básicamente, creo que ese era el briefing. Y en un paseo por un mercado, o sea, era de verdad una sobresaturación de cosas inspiradoras. Sin embargo, recuerdo así chachareando, no sé qué, un puesto que tenían varios cepillos y escobas exhibidos de una manera que pues hacía sentido, ¿no? Es un ensamble, era un ensamble tal cual, ¿no? Como un ensamble accidental casi. Entonces en ese momento, o sea, vi los cepillos estos y dije, ¿cómo podría emular este ensamble y como que extrapolarlo o convertirlo en algo que tenga características funcionales o constructivas? Como en ese momento no sabía qué podía hacer, pero sabía que el hecho de tener una retícula con elementos verticales de una cierta rigidez que se contraponen entre su espacio positivo y su espacio negativo, ¡pum!, ¿no? Construcción. Y así fue, ¿no? La verdad es que apenas pude hacer 2 tandas de prototipos, como que la primera era un tema para ver la escala y sobre todo la lógica del armado. Ese fue un proyecto interesante también por eso, como que a pesar de que son materiales muy simples y muy comunes de la palería y así, hay un cierto truco en la forma de ensamblar y en la forma de construirlo todo para que pues sea suficientemente rígido y tenga una estabilidad adecuada. Y vaya, bueno, claro, un detalle supongo importante de ese proyecto es que nos otorgaron el primer lugar en un concurso que se lleva a cabo en Londres, los D&AD Student Awards. Y vaya, puedo decir con orgullo que somos, bueno, Centro, mi alma mater, y Francisco Torres y yo, vaya, somos el equipo únicos mexicanos que han ganado ese premio hasta ahora. Y bueno, claro, después la experiencia, estar ahí en Europa para empezar, ¿no? Bueno, Gran Bretaña, ¿no? Y poder conocer a diseñadores de todo el mundo, ¿no? Y de repente darte cuenta que tu proyecto pues sí tenía el potencial, o alguien fue capaz, los jueces o alguien fue capaz de ver el potencial que tú creías que tenía tu proyecto. Entonces, y recibir un reconocimiento para eso, creo que yo creo que es un proyecto con mucho peso en mi carrera y que todavía no termina, ¿sabes? A pesar de que no lo he tocado en mucho tiempo, creo que aún tiene potencial para hacer algo más. Yo creo que esta es la que vieron en la Galería Mexicana. Esta es la silla dual, proyecto que ya llevo también pues varios años desarrollando, ¿no? Pero bueno, esta es como mi primer toma en una silla. Es muy simple realmente.
una silla plegable, pero que su sistema le deja desdoblarse hacia sus dos caras. Entonces, por ahora les he estado haciendo con un cambio de color, diferentes maderas entintadas, sobre todo. Esta es una versión que hago con un maestro, pocos que conozco han trabajado la madera como él. Entonces yo le pedí que quería hacer una unión de madera de encino y madera de alguna otra madera oscura. Él trabaja muy bien con el salam, lo que sea. Y entonces esta es como la versión dual de dos maderas, ¿no? Muy simple. Ahí va. También curiosa historia. El día de la graduación se nos hicieron un cóctel, palabras, brindis, diplomas, etc. Y a las 4:30 de la tarde de ese jueves yo ya tenía que estar en la primer chamba que me ofrecieron. Todo esto a raíz de un colega de Efraín Álvarez. A él lo jaló Pirwi en ese entonces, ¿no? Alejandro Castro, dueño y director de Pirwi, entonces también nos estaba impartiendo una clase, y de ahí pues como yo creo que él estaba también calificando aptitudes y actitudes de los estudiantes. Entonces le ofreció un puesto a Efraín, así de cuates, me compartió. Yo le dije, oye, pues puedes preguntar si no hace falta alguien más. Sí hacía falta alguien más, y entonces directito de la graduación nos fuimos ahí, ¿sabes? Mal me tomé mi copa de vino, gracias mamá, gracias papá, pero y qué fortuna, porque ahí pasamos un buen año y cacho, los dos, trabajando codo a codo, y sí, claro, yo siempre he aspirado a ser un profesional independiente, pero hoy en día lo entiendo muy bien. Y ¿sabes? No puedo dejar de pensar en cualquier artista que jamás ha salido, renacentista, romanticista, cualquiera. Siempre necesitas un mecenas, ¿no? Hoy en día lo llaman cliente, pero ¿cuál es la diferencia realmente? Yo creo que eso, el nombre, ¿no? O sea, a lo que me refiero con esto es que necesitas a alguien que financie de tus ideas, ¿no? Cuando no te es posible hacer a ti, pues vas y haces un Kickstarter, una fundadora, o pides chamba en un lugar medio tiempo y en las noches te vienes a trabajar aquí como yo lo hago ahora. Creo que ambas experiencias son muy valiosas. Es rico poder estar seguro de que si tú la riegas en algo, las consecuencias no van a ser como catastróficas, ¿ves? A diferencia de si tú eres un freelance y vaya, pues metiste la pata en algo, como me ha pasado, claro, y la responsabilidad ahí sí es completa, entera tuya. Entonces sí, en cuanto a mi relación y mi experiencia laboral, he estado itinerando entre algunas compañías, algunos estudios. Para mencionar algunos, estuve en Pirwi, después estuve trabajando con Adrián Chalwick, otro colega diseñador. Con él tuve la oportunidad de hacer un par de instalaciones a gran escala y exposiciones, que también fue increíble de trabajar con alguien ya, pues, ¿sabes? De las grandes ligas, así al menos lo veo yo. Para mí era un privilegio poder ir a Mérida a montar una exposición a mis, ¿sabes? Recientes 2 años de haber salido de la carrera, ¿no? Entonces, eso fue increíble. Después de estar con Adrián, estuve trabajando igual ahí como para clientes particulares, nada como muy sofisticado. Hace 3 años había una plaza en Cocolab, y bueno, mandé mi currículum, apliqué, me recibieron y he estado ahí en contacto con ellos, como itinerando, como que allá funciona por proyecto, entonces también es interesante poder ser útil por un cierto tiempo. Cuando no hay proyecto, bueno, chao, y pues estás tú a la merced otra vez. Después de 1 año y medio en Cocolab, abrieron una convocatoria para las becas jóvenes Fonca, de jóvenes creadores del Fonca, y era el primer año que abrían la categoría de artes aplicadas, del cual incluía diseño inmobiliario, textil y de joyería. Igual apliqué, y para mí eso fue como wow, darte cuenta que
el sueño puede ser posible. Siempre contando con un mecenas, en este caso es el Estado, ¿no? Es una beca federal y es increíble, es una gran oportunidad y yo quisiera alentarlos a todos ustedes, muchachos, a que en cuanto puedan, hay ciertos requisitos así, pero que lo tengan muy en su radar porque sí es una experiencia súper rica, súper increíble. Pues sí, he estado itinerando un poco, creo que es necesario, pues hay que empezar por un lado, ¿no? Y creo que es valiosísimo el aprendizaje que tienes de empresas, ¿no? Estoy tratando de hacer es encontrar la proporción también suficiente para ser una familia de asientos, igual como de construcción, ¿no? Como asientos muy temporales, nada que, o sea, no es un asiento de trabajo ni mucho menos, pero algo para poderte sentar a tomar una copa con tus cuates o algo así, que sea igual como que barato. Creo que formalmente es tan simple que algo lindo tiene. Me imagino una familia de ellos, porque creo que la proporción puede habilitar diferentes tipos de uso, ¿no? Entonces, este es como un uso para una silla de comensales normal, perdón, una mesa de comensales normal, y me imagino al pequeño hermanito como una onda para los que nos gusta hacer yoga de repente, ¿ves? Ya no nada más es un asiento, ahora puede ser una mesita donde pones tu incienso, o sea, es como todo un objeto del cual gira un ritual o una práctica o un algo más que solo sentarte a lo que quieras, ¿no? Pero que incorpora como una serie de otros elementos, ¿no? Como que eso me llama la atención. Definitivamente creo que sí. Yo creo que ya lo empezaron a hacer desde hace tiempo. Vaya, y en muchos niveles, ¿no? Creo que ahora es súper impresionante ver cómo en el mercado de consumo, hablando como estrictamente en ese sentido, se amplió muchísimo, ¿no? Y creo que esta conciencia de consumo local, consumo mexicano, producción mexicana y consumo y como todo hacerlo localmente, creo que es lo que más necesita cualquier sitio, ¿no? Y hay muchos grados también, ¿sabes? Hay desde quien puede y tiene el carácter y las aptitudes para de verdad ser alguien con un carácter activista, ¿no? Por ejemplo. Y ahí yo les recomendaría leer a Víctor Papanek, pionero del diseño, ¿no? Pero él tiene toda una exploración sobre diseño nómada, diseño de bajo costo, y es muy triste en su tiempo, ¿no? Porque en los 60s y 70s que toda esta cosa estaba pues en su máximo apogeo y era como, wow, claro, podemos usar estas herramientas de pensamiento para estos fines sin tener la ambición de lucro absoluto tan presentes. Lo que pasó con Víctor Papanek y sus colegas es que los tacharon de hippies y básicamente les cerraron cualquier oportunidad relevante, ¿no? de llevar su obra como a de verdad una escala global, ¿no? Lo único que queda de su filosofía y de lo que ellos proponían son libros, textos y algunos entusiastas que siguen esto, ¿no? Pero creo que es un ejemplo bien interesante y es una excelente pregunta, sí. O sea, a grandes rasgos podríamos decir que todo que sea materia transformada en algo más es diseño industrial, ¿sabes? Bueno, diseño a fin de cuentas. En México, pues sí, claro, hay una industria gigantesca, monumental de diseño industrial como tal. Entonces, lejos de, bueno, por decir ejemplos, el diseño automotriz es importantísimo acá. La industria del plástico también. Textileros, wow, ¿no? ¿Cuántos, no? Pero vaya, sí, creo que el diseño industrial existe en todos lados. En México es súper importante, está súper presente. Quizás no todos tienen la noción o la apreciación de decir como, diseño industrial, y para hacer esta botellita de agua de PET, o sea, el nivel de ingeniería y de inversión que se tiene que hacer es monumental, ¿no? Entonces creo que hay que contemplar muchas cosas, ¿no? O sea,
para eso? Esa pregunta sí que me gusta. Yo mismo, siempre, ¿sabes? Siempre. Y no quiero sonar trivial ni cursi, pero es la única verdad. Porque la única barrera que no puedes cruzar es la que te estás levantando tú mismo. Porque cada vez que la tratas de subir, tú mismo te la elevas, ¿me explico? Y aunque hay momentos como difíciles de plata, ¿no? Como, sí, o sea, de recesiones económicas y... Sí, el dinero, la verdad, y los fondos, los recursos es intimidante, ¿no? Cuando careces de ellos, pero se resuelve, te digo. Pero si tú no, o sea, si no soy capaz de decir como... Chale, bueno, o sea, ahí está la renta de este mes, la que sigue hay que ver cómo. Pues hay una forma, hay una salida, pero si no puedes sobrepasar eso en tu cabeza y decir como, no puedo pagar la siguiente renta, no vas a poder pagar tu siguiente renta. Si dices, no puedo terminar de diseñar la tab, no, o sea, no vas a poder. Entonces, ese es el único problema. Yo creo que es el único y gran problema, ¿no? Todos los demás son piedras en el zapato, ¿sabes? Si todo empieza bien, pues te habla un cliente, ¿no? Y te dice, oye, te vi en diseñadoresmexicanos.com y quiero que hagamos algo juntos. Y bueno, si ese es el caso, pues ya tienes tela de dónde cortar, ¿sabes? Ya tienes un camino. No siempre es fácil, a veces es un santo problema enorme porque los clientes nunca a veces ni saben qué quieren, ¿no? Y cuando le atinas y le das lo que está pidiendo, ellos pueden darse cuenta que no es lo que querían al final, ¿sabes? Entonces, bueno, pero de cierta forma pues es un poco más controlado porque sí tienes un eco de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si hay un vaivén, si tienes una retroalimentación de eso, ¿no? Y creo que puede o no ser más ordenado. Cuando pues tengo la inquietud de hacer un proyecto personal, es como cuando te da hambre, o sea, te da hambre y pues vas a ir a comer, ¿no? Exacto, entonces... es eso. Vaya, ahora que en casa, pues, igual, pues, me mudé hace poco y faltaban un montón de cosas. ¿Qué mejor excusa que eso, no? Ajá. Entonces, pues, sí, mucho necesidad y la otra es como esta curiosidad inexplicable que algo alusiona al hambre, ¿no?